Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, exrector de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. El día de hoy, Cuenca se desenvuelve en unas extrañas festividades. 200 años de independencia con restricciones relacionadas con la situación que vive el Ecuador y el mundo. Evocaciones a los héroes de Verde Loma, recriminaciones por el histórico abandono de esta zona del país, excitativa a reivindicaciones, y las restricciones propias de la pandemia son el marco para esta conmemoración de 200 años de independencia de Cuenca. Quisiéramos conocer sus sentimientos y reflexiones. Gracias, Gustavo. Siempre es un honor y un privilegio dirigirse a la ciudadanía cuencana y ecuatoriana, particularmente en las fiestas nuestras, las fiestas de Cuenca. Gracias por su habitual gentileza y profesionalismo, Gustavo. Son dos temas de los cuales con gusto podríamos conversar el día de hoy. Por supuesto, el bicentenario de la liberación ibérica de Cuenca, y segundo, las elecciones hoy como culmen de un proceso eleccionario que mantiene en vilo al mundo, la de la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. De ambos temas me gustaría apuntar algunas ideas matrices con su anuencia. Con mucho gusto. Por supuesto que sí, doctor Vega. Iniciemos con lo local, con este tema de cercanía que tanto lo sentimos todos los cuencanos. 200 años de independencia, una época muy importante para conmemorar. La recibimos en una situación, por decirlo menos, bastante extraña, pero que no deja de servir como un espacio de reflexión. En efecto, los antecedentes del bicentenario de la independencia ibérica de Cuenca son al menos tres. Primero, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando 13 excolonias británicas se liberan del yugo inglés sobre todo, y lanzan una proclama desde Boston, lanzando las cajas de té, de las cuales tenían que pagar pingües de impuestos, en lo que se llama el Boston Tea Party. Y luego en Filadelfia, la primera capital de los Estados Unidos, se promulga la primera Constitución de los Estados Unidos. Bastante interesante que años antes de la Revolución Francesa. Un segundo interesante antecedente es la independencia de Haití. Una vez que se libera este estado del yugo francés, es el primer estado esclavo negro de la historia, no se ha repetido, que se libera de Francia, nada menos que de un megapoder continental. Importante, ¿por qué? Porque Bolívar obtiene un préstamo de Haití para las guerras de la independencia. Y por cierto, el tercer antecedente es la Revolución Francesa, con sus proclamas de libertad, de igualdad, de fraternidad. Son tres grandes antecedentes para que en toda América Latina y América del Caribe eclosionara un proceso independentista, y con antecedentes inmediatos en Ecuador, en Quito, en 1809, y un poquito vecina a esa fecha, una revuelta, no de la proporción de Quito, en Chuquisaca, Sucre, Bolivia. Por tanto, son antecedentes que tenemos que recorrer para saber que la independencia de Cuenca como tal tenía ancestros. Déjeme en cápsula comentarle, Gustavo, a usted y a su audiencia, que en efecto España sentía que sus colonias se les desmembraban. Establece las llamadas reformas borbónicas, crea dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, porque México y Perú, tan distantes, no podían mantener las colonias, eran insuficientes. La presión del imperio sobre América fue fenomenal. Un verdadero genocidio, vísperas de la independencia, ocurre en el Alto Perú con Túpac Amaru y Túpac Katari. También jugó un papel fundamental la masonería panamericana,
porque desde Washington y Jefferson hasta O'Higgins en Chile tenían filiación masónica y se comunicaban entre sí. Tanto es así que la Revolución Francesa y las guerras de la independencia de todas las Américas tienen los masones papel sustancial. Pero, para terminar esta pequeña reflexión histórica, no estuvo fácil el proceso independentista de España, porque habían sectores de cada uno de los países que eran todavía realistas. Chiloé, por ejemplo, en Chile, al sur de Chile, Chiloé. Arequipa, la patria natal del premio Nobel Vargas Llosa, Arequipa. Cuenca en un momento dado fue también realista. Y la nación Pasto, lo que ahora es Carchi, lo que ahora es el sur de Colombia, la nación Pasto, eran realistas porque veían en Bolívar un nuevo monarca. No eran las cosas en blanco y negro. Bolívar, con todos sus méritos, practicó verdaderas matanzas en la nación Pasto. Tanto es así que cuando se produce la batalla de Pichincha, Agustín Agualongo, de la cultura Pasto, muere en Iñaquito, en el cuartel de Iñaquito. Mientras se libraba la batalla de Pichincha, muere gritando «¡Viva el rey!», una vez que triunfaran las fuerzas independentistas con Sucre, con 400 bajas, entre paréntesis, ¿no? Por tanto, en efecto, desembocamos en unos 200 años insuficientes. No nos hemos liberado del todo. 200 años en donde simplemente, como se dijo el 10 de agosto de 1809, primer día de rompimiento del despotismo y primero de lo mismo. Por tanto, la burguesía de los chapetones, de los españoles peninsulares, cambió a la de los criollos, los hijos de españoles nacidos en las colonias. Y tenemos un Ecuador y una América Latina tremendamente inequitativa. Y además, para terminar esta primera parte, lamentablemente sin una visión federalista, en donde cada región pueda gobernar su región, su cultura, su tradición. Hemos sido, en el caso particular de Cuenca, una colonia dispuesta a rentar impuestos para el país. Hemos dado muchísimo más de lo que hemos recibido bajo una política de un Estado centralista y absorbente. Por tanto, hay mucho más que hacer para liberarse de nuevos momentos fundacionales que Cuenca particularmente requiere en honor de su contribución ancestral desde Huapondeli y Tomebamba hasta la actual Cuenca española. Doctor Vega, muy buenos días. Es de vital importancia tener presente la historia, no olvidar los hechos trascendentales que nos han llevado a conmemorar estos 200 años de independencia, pero también es muy importante llegar a estos 200 años con una serie de reflexiones, de debates sobre qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos enfrentando, qué es lo que estamos atravesando, pero sobre todo a partir de aquello, cómo nos vamos a enfrentar al futuro cercano, a corto, a mediano y a largo plazo. Gracias, Rosana. En efecto, se le atribuye con mucha verdad al estadista británico Winston Churchill decir que hay que aprender historia, y más los gobernantes, porque en la historia está el arte de la gobernabilidad. Por eso pensamos que la historia no es simplemente un acto académico, un acto de oropel, de cámaras cerradas. Es la matriz viviente para saber cómo el futuro se proyecta. Pensamos que en el caso particular de Cuenca y de otros sectores ecuatorianos, la visión federalista tiene que asomarse cada vez más a hacer respetar lo que vale cada uno de los estados. Y no simplemente que cada provincia, en nuestro caso, cada departamento, en el caso de Colombia, podamos tener una visión exageradamente dependiente de un centralismo absorbente. Por eso es que creemos que los cuencanos debemos de impulsar con fuerza
una visión que no sea solamente de un Estado centralista y unitario, sino federalista, a fin de que cada uno de los valores tenga suficiente peso. Varios países han sido federalistas en su historia y han dado una referencia distinta para respetar a sus ciudadanos. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, por citar ejemplos, son estados federalistas y se respeta más cada región. Y en el caso nuestro es una nación que nace en la zona colindante a la UCI y termina al sur de Oña, cercano a Saraguro. La nación Cañari es nuestra matriz y creemos que precisamente por haber aportado una nueva lengua, una nueva forma de ser, una matriz en cuanto a lo que significan los valores culturales, tiene que la nación Cañari ser respetada. Penosamente a fines del siglo XIX, la nación Cañari fue dividida en dos provincias, aunque nos sentimos parte, Cañari y Azuay, como dos provincias, por razones de que uno de los partidos políticos necesitaba 2 diputados más para el Congreso. Dividieron la provincia en 2, con fines, yo diría, mezquinos, partidistas, porque el nudo del Azuay, que es el macizo más importante en la cordillera de los Andes del actual Ecuador, nos da una suerte de matriz telúrica, geográfica y geológica, para decir aquí nació y aquí se desarrolló la cultura Cañari. Tanto es así que hay una diferencia total con las toponimias. Apenas uno avanza desde Alausí al sur, todas las toponimias son cañaris. Y por cierto que esa nación Cañari ha tenido un significado de desarrollo en la cultura, en la tradición, en la lengua, en las artesanías, inclusive lo que es ahora la vida empresarial tan dinámica que tiene Cuenca y la vida académica universitaria como ninguna otra parte del Ecuador. Usted ha iniciado, doctor Vega, este diálogo rememorando aquellos sucesos de finales de los años 1700 con la Revolución Norteamericana como precursora de la independencia de América y de estos 200 años de independencia de Cuenca que conmemoramos hoy. Paradójicamente, hoy se da otro acontecimiento muy importante en Norteamérica, usted lo ha propuesto, hablar sobre las elecciones norteamericanas que enfrentan nuevamente a demócratas y republicanos, elecciones que nuevamente tienen una enorme relevancia, no solo para los estadounidenses, sino para toda América y el mundo. En efecto, Gustavo, jugando con el humor, diríamos que Estados Unidos elige a su presidente ahora, hoy, 3 de noviembre, en homenaje a Cuenca. Lo diremos con hilaridad, con sorna y con sentido del humor. En efecto, Estados Unidos es la primera potencia económica y militar del mundo. Económica al menos hasta el 2050, porque China se perfila ya como la segunda economía del mundo, logró hace algunos años membresía en la Organización Mundial del Comercio, y se calcula que para el 2050 será, si las tendencias siguen, la primera potencia económica del mundo. Pero hoy por hoy, sin duda, que la elección en los Estados Unidos es sustancial para todo el mundo, por su política exterior, por su política económica, por la concepción mundial frente al cambio climático y la diferencia que los candidatos tienen frente al tema de la naturaleza y a la ecología. Desde 1951, la enmienda 22 permite que solo 2 periodos sean presidenciables. Por eso es que ningún presidente desde 1951 puede tener acceso a más de 2 periodos. Algunos han fallado. Por ejemplo, Jimmy Carter y Bush padre. Los 2 presidentes no fueron reelectos, perdieron la reelección. Es un país maduro, una democracia, propicia las llamadas elecciones primarias, que deben terminar hasta agosto, y es un sistema de sufragio indirecto. Tanto es así que se puede ganar las elecciones con voto
masivo y universal, pero perder las elecciones. Estamos muy recientes para recordar que Hillary Clinton ganó con 2.700.000 votos y más en voto masivo y universal, y sin embargo perdió la presidencia de los Estados Unidos porque no hizo el número de votos suficiente. Perdió por 306 votos frente a 232 votos que sacó Donald Trump. El colegio electoral tiene distintos electores, son 538 votos totales, 435 igual al número de la Cámara de Representantes, más 2 senadores por cada estado, un total de 100. No olvidemos que una de las últimos territorios en ser incorporados como estados fue Alaska, también luego fue también Hawái, pero se consideran 100 estados, 50 estados, por tanto 2 senadores por cada estado. Fue visionaria la compra de Estados Unidos a Rusia de Alaska a través de las islas Aleutianas que descubrió el navegante danés Bering, el estrecho de Bering. Por eso es de que más 3 delegados de Washington D.C. hace, por tanto, el número total de 538 votos. Para ser elegidos se necesitan 270 votos. Más o menos es el caso de tener un voto, un delegado por cada 700.000 ciudadanos. Por eso es que se reparten en cada estado. El que más tiene es California, con 55 representantes. Texas tiene 38, Florida 29, y para dar un extremo de estados menos populistas, menos demográficamente representados por la población, Nevada tiene 6. 2 por cada uno de los estados en el Senado y pues un número muy reducido de 2 delegados de Washington D.C. Ahora, es bueno recordar, Gustavo, que ¿por qué el voto en este día? Porque desde 1845 se pensó en un clima más benigno para elecciones. En esa época había mucha población rural que tenía que desplazarse a votar. Por eso es que es uno de los poquísimos países que no celebra las elecciones un domingo, porque desde 1845 se debe celebrar el primer martes después del primer lunes de noviembre. Además hay una motivación religiosa. Estaba pegado al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y se creía que eso podía amainar diferencias invocando la sacralidad. Todo eso hace que estemos abocados hoy a una elección que tiene importancia en el planeta. Tiene importancia porque la política migracional, la política frente a los refugiados, tendrá una misma tónica, una variante tremendamente diferenciada de acuerdo a cada uno de los 2 candidatos. La política de salud, pues se dio a pique el llamado Obamacare, que pedía alianzas estratégicas nacionales para salvar la salud de 50 millones de pobres que todavía tiene Estados Unidos. El presidente Trump abandonó las sesiones de París que se convocó para el cambio climático. Por tanto, para citar 3 cosas: política internacional, segundo, política sanitaria, y tercero, política ambiental, son 3 temas claves porque la mayor cantidad de los gases tóxicos que emana el planeta depende de Estados Unidos. Y por supuesto la economía mundial, que todos dependemos en más o menos del epicentro central unipolar este rato del mundo, que es de Estados Unidos. De tal suerte que mucho dependerá el futuro del mundo de la final anunciación de lo que tengamos frente a las elecciones. Ahora, este sistema electoral de los Estados Unidos, bastante diferente al nuestro,
nos lleva fácilmente a la confusión, incluso situaciones que es complejo explicarnos. No tiene el mismo comportamiento más ortodoxo que en otros países. Y en Ecuador, si estuvieran dando estas elecciones, se podría hablar ya de un ganador, pues la mayoría de encuestas da una ventaja en el voto popular de un 9% al candidato Joe Biden. Sin embargo, la duda persiste por el comportamiento de estados claves. Y está este otro tema que usted mencionó ya, el de los colegios electorales, el voto de notables de Estados Unidos que pueden virar la balanza, como lo hicieron en el año 2016. Hillary Clinton, usted lo ha dicho, ganó con más de 3 millones de votos en el voto popular, pero perdió en los colegios electorales, y Donald Trump es el presidente. Lo propio podría suceder el día de hoy. Muy difícil, dicen las encuestas y los medios de comunicación, pero está dentro de las posibilidades. En todo caso, para graficar un poco lo extraño del sistema norteamericano, el diario The New York Times apuesta, por ejemplo, a la medición exclusiva de 3 estados norteamericanos, y no son siquiera los estados péndulo los más representativos. El New York Times expone ya en su página web la situación de Carolina del Norte, de Florida y de Georgia, y apuesta a que con el comportamiento del electorado en estos 3 estados puede deducir el resultado final de Norteamérica. Explícanos un poquito más, doctor Vega, usted que es un estudioso y curioso por estos temas, ¿cómo funciona esto de los colegios electorales? ¿Qué papel podrían jugar en la elección del día de hoy? En efecto, lo dice usted con muy buena información y sapiencia, Gustavo. Es así, el colegio electoral es una forma indirecta de sufragio que puede determinar balances directos sobre el resultado final. No olvidemos que el sufragio en Estados Unidos es opcional, no es obligatorio. Por otro lado, se puede hacer votaciones antes de la fecha programada. Empieza la gente a votar mucho antes y se envía por correo. Según los analistas, el voto a distancia y el voto por correo y el voto anticipado le beneficia a Biden. El voto directo el mismo día le beneficia a Trump. Por otro lado, yo quisiera analizar también, junto con lo de los colegios electorales, el papel de los debates presidenciales. Los 2 debates presidenciales no aportan mayor cosa en cuanto al número, porque hay un núcleo duro previo y fijo de cómo la gente se comporta frente a un candidato. Se ha hablado que hay apenas un 15% de indecisos. La mayor parte del voto masivo del pueblo está ya tomada la decisión. Por eso es que en el caso particular de Estados Unidos, el colegio electoral es gravitacional. No dejaré de analizar, sin embargo, el lenguaje corporal en los 2 candidatos cuando se expusieran sus tesis frente a los 2 debates. Penosamente, en este caso, la visión mucho más visiblemente autoritaria, mirando a los ojos y con interrupciones constantes, le pertenece al presidente Trump antes que al vicepresidente Biden. Por eso es que yo creo que sí juega un papel importante la cierta visión tornante en tímido, una verdadera vulnerabilidad del presidenciable Biden cuando se dirige al público en los debates. Mira al papel, no mira a los ojos. A fin de canalizar su angustia, tiene siempre un pequeño esferográfico en sus manos. Además de que por razones propias de su historia de vida, habrá que saber las razones, si genéticas, biológicas o psicológicas, padece de cierta disfemia, lo que en el lenguaje ordinario se llama tartamudez. Por más que en contenido, los analistas se han inclinado de que en los 2 debates ganó Biden, no así en el lenguaje corporal, que tiene mucho peso la visión agresiva, directa, provocadora del presidente Trump. Por cierto que frente a la pandemia habrá un grupo seleccionado, altamente calificado, que condene a Trump por la irresponsabilidad como manejó la pandemia, como lo hizo también Bolsonaro en Brasil. Es posible que un sector, sin embargo, limitado,
de la población censure a Trump por su irresponsabilidad impresionante. Yo diría, es una metáfora, por cierto, es un homicidio en segundo grado lo que propició para que una cantidad inmensa de muertes y contaminados se produjera precisamente por la falta de tino visionario y de conocimientos en epidemiología para frenar la pandemia. Claro, porque primaba la visión económica y no la visión sanitaria, primaba el dólar y no la vida. Por tanto, sin duda que también tendrá que establecerse una importante referencia de análisis sobre el papel de las minorías, la minoría afro y la minoría hispanoparlante. Es posible que tengan sistemáticamente mucha más adhesión por los demócratas antes que por los republicanos. Sin embargo, este país tan grande y tan enorme e influyente en el mundo no tiene diferencias a veces abismales entre los dos partidos. Recordemos que Abraham Lincoln fue republicano. Por cierto que fue demócrata Kennedy, un referente importante de la modernidad, pero hubieron republicanos impresionantemente reformadores. Por tanto, no es blanco y negro, en efecto, no es izquierda y derecha, en efecto, lo que ocurre en Estados Unidos. Son patrones diferenciados que pueden en un momento dado inclinar la balanza en un otro lado. Aunque el señor Donald Trump sí se ha encargado de polarizar las posiciones demócratas y republicanas. Sin duda, es provocador. Y por cierto que también el papel de las redes va a ser importante, Gustavo. No olvidemos que Bolsonaro ganó las elecciones por las redes, porque puso en manos de gente joven el manejo de todas las redes y le dio el triunfo en las redes. Sin embargo, también cae sobre la penalidad de la censura ciudadana sobre Trump el hecho de que se ha sentido y se ha demostrado que hubo una influencia negativa desde Rusia en la primera presidencia de los Estados Unidos, cuando justamente hace 4 años se demostró que hubo intervención rusa para establecer una especie de alianza estratégica de bipolaridad en el poder mundial en favor de Trump y en contra de Hillary Clinton. También ella cometió errores. Situaciones que se despejarán el día de hoy. Queremos agradecerle mucho al doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Se ha referido a esta importante conmemoración de Cuenca, 200 años de independencia, sus albores que se dieron en la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la Cuenca que vivimos el día de hoy y la coyuntura muy importante para todo el mundo con las elecciones norteamericanas. A propósito de estas, hacia las 7:30 de la noche, hora de Ecuador, se aspira a que se puedan ya vislumbrar resultados definitivos en una elección que, a pesar de las encuestas que favorecen ampliamente al candidato demócrata, dejan dudas debido a las particularidades del sistema norteamericano. Estaremos atentos también para entregarles oportunamente informaciones sobre este tema. Gracias nuevamente al doctor Gustavo Vega.